En Latinoamérica se ha creado numerosas organizaciones con el objetivo de integrar los países, organizaciones regionales y subregionales de integración y concertación. Entre los organismos regionales destacan Mercosur, CAN, CARICOM, UNASUR, SICA, ALBA, la Alianza del Pacífico y CELAC. Probablemente a estas alturas debes saber que la organización más exitosa en toda Latinoamérica es la Alianza del Pacífico, una iniciativa de integración regional conformada por 4 países miembros: Chile, Colombia, México y Perú, creada el 28 de abril del 2011. Para el 2021 cumplió 10 años de la firma de la Declaración de Lima. Tras 10 años, el peso de la Alianza del Pacífico continúa siendo significativo en términos regionales, pues representa el 41% del PBI y atrae el 38% de la inversión extranjera directa de toda América Latina y el Caribe. También lo es en términos globales, ya que la Alianza del Pacífico constituye la 8ª potencia económica y 8ª potencia exportadora a nivel mundial. A diferencia de otros mecanismos de integración en la región, como el Mercosur, la Alianza del Pacífico ha optado por un esquema de regionalismo abierto, con miras en impulsar políticas para aumentar la competitividad económica. Este tipo de regionalismo favorece una economía internacional más abierta, por lo que los miembros de la Alianza del Pacífico han unido esfuerzos en un intento por alcanzar la libre movilidad de bienes, capitales, servicios y personas. No obstante, aún con estas victorias, no todo es miel sobre hojuelas para la Alianza del Pacífico. Como cualquier iniciativa de integración regional, enfrenta distintos retos para lograr afianzarse. Primero, la poca institucionalidad de la Alianza del Pacífico, a falta de un secretariado permanente, ocasiona que sea excesivamente dependiente de los protagonismos presidenciales para avanzar las agendas compartidas. Segundo, a pesar de contar con acuerdos comerciales de gran alcance y de la liberalización progresiva entre sus miembros, el intercambio comercial de la alianza sigue siendo sumamente bajo. Por último, la Alianza del Pacífico no ha sido capaz de ampliar su tamaño, al no incorporar nuevos miembros plenos en la región, a pesar de que países como Ecuador, Panamá o Costa Rica han mostrado un gran interés en adherirse. En suma, los países de la Alianza del Pacífico deberán comprometerse más si su objetivo sigue siendo lograr esa integración profunda a la que aspiraban en la Declaración de Lima hace 10 años. Esto será importante para establecerse como un faro del liberalismo en la región, ante las crecientes olas de proteccionismo que se viven en distintos países. Desde un principio fue criticado por el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales. El mandatario boliviano señaló que la Alianza del Pacífico es otro Alquita, mediante el cual, a su juicio, quieren privatizar los servicios básicos en la región. Solo con la opinión del pueblo vamos a triunfar frente a esta clase de políticas, y ahí Telesur siempre será un medio de comunicación como gran instrumento de liberación de los pueblos de América Latina, el Caribe y del mundo, añadió el gobernante. Después, en 2016, a través de su cuenta, dio alertado de los intentos de Washington de reconstruir su proyecto de Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. El líder indígena sostiene que la Alianza del Pacífico es el proyecto del imperio que quiere resucitar ALCA. No obstante, Morales ha afirmado que, así como se derrotó el ALCA en el 2005, los pueblos de la región derrotarán el proyecto de privatización y saqueo de los recursos naturales. La pregunta es, ¿cuál es el futuro de la Alianza del Pacífico cuando 3 de los miembros eligieron presidentes socialistas? El primer país bajo esta ideología fue México. Esto pasó en el 2018, cuando eligieron a su actual presidente, AMLO. El segundo fue Perú. Esto pasó en el 2021, cuando eligieron a su actual presidente, Pedro Castillo. El tercero fue Chile. Esto pasó en lo último del 2021, cuando eligieron a su actual presidente, Gabriel Boric. Y se espera que Colombia también elija un presidente de ideología socialista. Me refiero a Gustavo Petro. Pero no solo eso. En mayo del 2018, Carlos Alvarado, de izquierda, venció en unas reñidas elecciones, obteniendo la presidencia de Costa Rica. En el 2019, la izquierda obtuvo la presidencia de Panamá con Laurentino Cortizo. En octubre del 2019, Alberto Fernández ponía fin al gobierno de Mauricio Macri y a su intento de ser reelegido en Argentina. En octubre del 2020, Luis Arce, del MAS, vencía claramente en las elecciones presidenciales de Bolivia. Y, en febrero del 2021, el candidato apoyado por Rafael Correa en Ecuador, Andrés Araúz, ganaba la primera vuelta. Sin embargo, pierde en segunda vuelta. Si bien en México López Obrador puso fin a un largo periodo de presidencias que se pueden ubicar en el espectro del centro-derecha,
En los casos de Argentina y Bolivia, las fuerzas de izquierda que resultaron ganadoras no eran nuevas para los ciudadanos. Entre las diferentes causas del giro a la izquierda de la primera década del 2000, se han mencionado los efectos provocados por los ajustes estructurales enmarcados en el mercantilismo de los años anteriores y que llevaron al incremento de la pobreza, de la desigualdad y del descontento social. A esto hay que agregarle la pandemia. La pandemia ha provocado o aumentado el malestar y descontento, no solo por la enfermedad, sino por el miedo, la falta de comunicación, inseguridad de contacto, pérdida de empleo, contracción económica, pérdida de seguridad para el futuro. Y el encierro ha llevado a situaciones de violencia, de hartazgo, de cólera. Con estos resultados, provocados por la pandemia en cierta medida, se espera que la región entre en estancamiento económico. Por otra parte, de todas las victorias, la victoria del candidato Gabriel Boric en Chile ha desatado la euforia entre los líderes de izquierda de América Latina. El presidente de México no ocultó que para él es una alegría el triunfo de Boric. Se sumó Evo Morales, que saludó la vocación democrática de Chile. Lula da Silva, el expresidente que tiene la intención de volver a competir por la presidencia en Brasil, subió a las redes una foto suya con la gorra violeta de la campaña de Boric. Argentina también ha sentido como suya la victoria de Boric. El presidente Alberto Fernández dijo: debemos asumir el compromiso de fortalecer los lazos de hermandad que unen a nuestros países y de trabajar juntos a la región para poner fin a la desigualdad en América Latina. Pero, ¿por qué es importante la victoria de Boric para la región? En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile, nuestro país. Es un verdadero oasis, con una democracia estable, el país está creciendo, estamos creando 170.000 empleos al año, los salarios están mejorando. Como todos deben saber, por muchos años Chile fue el país más desarrollado de la región. Sin embargo, la izquierda chilena no perdió tiempo desde la vuelta a la democracia y poco a poco fue copando todas las instituciones públicas y privadas, tales como los medios de comunicación y universidades. No es coincidencia que el actual presidente saliera y diera su ingreso a la política después de una protesta estudiantil. Una década atrás era un desconocido para muchos, hasta que en el 2011 surgió como uno de los líderes del movimiento estudiantil que tomó las calles, demandando al Estado educación de calidad y gratuita. Entonces transcurriría el primer gobierno de Sebastián Piñera, a quien sucederá en marzo como presidente de Chile. Aquellas demandas estudiantiles recibieron amplio apoyo de la sociedad, según las encuestas, y sacudieron al país. Un año más tarde, Boric fue electo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, derrotando a una de las figuras más visibles de las protestas, la comunista Camila Vallejo, que se quedó con la vicepresidencia. Boric, Vallejo y otros dos ex dirigentes estudiantiles menores de 30 años fueron electos diputados en el 2013, al obtener cada uno la primera mayoría de votos en sus distritos. Fueron las primeras señales de la nueva generación política que emergía en Chile. Lo más preocupante para la Alianza del Pacífico es en la manera que ganó y bajo qué circunstancia de su victoria. Con una votación histórica de 4.6 millones de votos, la mayor en cantidad de sufragios equivalente a 55.9%, el presidente electo se impuso ampliamente a José Antonio Kast, venciéndolo en 11 de las 16 regiones del país. Pero no solo eso, como todos deben saber, actualmente se está escribiendo una nueva constitución, una asamblea constituyente promovida por la izquierda por años, con el que se espera enterrar para siempre la constitución de Pinochet, a pesar que ésta haya tenido numerosas reformas. De la nueva constitución, se espera que sea la primera constitución ecológica y la primera de derechos pro mujer, es decir, tales como el aborto, estarían consagrados en la constitución. Hay quienes opinan que el gobierno de Boric tendrá dos tiempos. La primera será bajo la constitución aún vigente, con un gabinete moderado, y la segunda será con la nueva constitución, donde vendrían las expropiaciones y estatizaciones. De hecho, según varios especialistas, se espera que constitución y gobierno irían de la mano, es decir, que los constituyentes más relevantes llegarán a formar parte del gobierno. Respecto al libre comercio, en su campaña presidencial señaló que revisaría tratados de libre comercio, TLC, que Chile ha suscrito, por lo que diversos economistas han señalado que es técnicamente incorrecta, legalmente inviable y políticamente insostenible. Sin embargo, la nueva constitución obligará a revisar todos los TLC, así como otras leyes relevantes. Por lo demás, será inconstitucional no hacerlo. Por ello, se espera demandas internacionales. Sin embargo, el nuevo presidente ha señalado que su gobierno priorizará la relación con la Alianza del Pacífico. Vamos a darle en el futuro prioridad a la Alianza del Pacífico,
Ya he conversado con varios de los presidentes, en particular con Andrés Manuel López Obrador, de México, con el presidente Iván Duque, de Colombia, y hemos estado en contacto también con la Cancillería del Perú, señaló. Por otra parte, en Perú, desde el primer momento, el ministro de Economía ratificó el compromiso y la voluntad del gobierno en participar activamente en la alianza. Sin embargo, una vez en el gobierno, decretó un ajuste al cálculo de las tablas aduaneras aplicables a la importación de arroz, maíz, azúcar y lácteos, incluidos en el sistema de franja de precios. Uno de los cambios más importantes es la elevación del tope arancelario del mecanismo de 20 a 40% para los 4 productos. El director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, Laureano del Castillo, expresó que podrían elevarse los precios. No obstante, precisó que tal medida sirve para proteger a los productores. Si el arancel determina un precio de venta local mayor de productos importados, evidentemente eso va a afectar a quienes quieran consumir esos productos importados que están sujetos a esa franja de precios, y ahí habría una afectación, pero el mecanismo está orientado a favorecer la competencia por el lado del productor nacional, precisó. Esta idea de protección del producto nacional va de la mano de la segunda reforma agraria. Según la gerente general de Comex Perú, Jessica Luna, señaló que regalar dinero no va a solucionar los problemas del campo. Más bien, los dineros deben estar asociados a mejorar competitividad y productividad. Respecto a México, que cuenta con 12 tratados de libre comercio con 46 naciones alrededor del mundo, además de otros acuerdos que diariamente permiten el intercambio de diversos bienes y productos, anunciaron el restablecimiento de aranceles de 15% a la importación de diferentes tipos de acero a partir del junio del 2022, que desaparecerán supuestamente gradualmente a finales del 2024, como una medida para apoyar a la industria local. Pero lo más preocupante para la alianza son la alza de los impuestos, con el cual se encarecen los servicios y productos. Por consiguiente, desalienta el intercambio comercial. Esto debido a que los ciudadanos tienen menos dinero para gastar, por consiguiente, la economía se estanca y con el tiempo comienza a decrecer. El presidente de México en campaña electoral prometió no aumentar los impuestos, pero de todos modos están subiendo progresivamente, a medida que el gobierno se esfuerza por estimular los ingresos en una economía estancada. A partir del 1 de enero de 2020, los mexicanos comenzaron a pagar mayores impuestos sobre la gasolina y las bebidas azucaradas. Los impuestos sobre los cigarrillos, entre tanto, aumentaron 41%. De igual manera, plataformas digitales como Airbnb y Netflix también comenzaron a recaudar impuestos sobre el valor agregado e ingresos de los usuarios. Incluso, propuso que para el 2022 se incluya dentro del límite de deducciones para personas físicas las aportaciones voluntarias para el ahorro para el retiro. Mientras que en Perú, el ministro de Economía, Pedro Franque, pidió al Congreso una delegación de facultades para legislar en materia tributaria, fiscal y de reactivación económica. El gobierno tenía previsto, como estimado, recaudar hasta 1.5% más del PBI, es decir, 12.000 millones de soles más de ingresos tributarios. El ministro quería implementar diversas modificaciones en el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, el régimen fiscal minero, impuesto selectivo al consumo, una ley para la lucha contra la evasión y la formalización, entre otros. En pocas palabras, estaba pidiendo reformar todo el sistema tributario. Sin embargo, el Congreso solo le otorgó algunas facultades. No se incluyó en el dictamen la posibilidad de que la SUNAT cree un mecanismo para recaudar el impuesto general a las ventas, IGB, por el consumo de servicios digitales de plataformas no domiciliadas como Netflix, HBO Max, Uber, entre otras. Y se eliminó también la propuesta de aplicación del impuesto selectivo al consumo, ISC, para cigarrillos electrónicos. Tampoco se aceptó modificar el impuesto a los alquileres para que quienes solo tienen como ingresos mensuales el alquiler de un inmueble por menos de 2.566 soles. Mientras que en Chile, el nuevo presidente dijo que aumentaría impuestos a los combustibles. De igual manera, también se propone un impuesto al patrimonio neto, un cobro de interés por parte del Estado sobre las utilidades retenidas. Todo esto junto con otras propuestas como la creación de una banca nacional de desarrollo. La meta es recaudar 8% del PBI en 8 años, mediante un conjunto de cambios tributarios. Pero en la segunda etapa de la campaña se priorizó el avance de algunos cambios apuntando a recaudar 5% del PBI al 2025, como hito intermedio. Mientras que en Colombia, las protestas autodenominadas Estallido Social de Colombia del 2021 en rechazo a una reforma tributaria tildada de inoportuna y agresiva. El presidente Iván Duque tuvo que sacrificar a su ministro de Economía, Alberto Carrasquilla, y retirar su reforma tributaria. Ante esa situación,
El probable presidente Gustavo Petro tiene propuestas como aumentar impuestos a grandes terratenientes y el cese de la exploración de petróleo y las exportaciones de carbón. También pretende aumentar impuestos a los alimentos importados, según él, para fortalecer la producción nacional. Incluso dijo: subimos los aranceles, se necesita un decreto, no se necesita más. Efectivamente, el gobierno puede subir aranceles por decreto sin necesidad de una ley, aunque esa decisión debe venir avalada por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior. De acuerdo a un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, se proyecta que el crecimiento se moderará en 2022, alcanzando un alza de 2.9% del Producto Interno Bruto, PBI. Las causales serían la baja productividad y alta informalidad, desocupación, desigualdad y pobreza, por lo que la CEPAL aboga por que los gobiernos continúen entregando los ingresos básicos que se implementaron de emergencia, con montos, coberturas similares a las vistas en 2020. Para que se haga una idea, el Banco Central de Reserva del Perú proyectó un crecimiento de 3.4% para la economía peruana en 2022 y reveló que espera un crecimiento de 3.2% de la actividad económica del Perú en 2023. Uno de los datos más relevantes fue que el crecimiento de la inversión privada sería del 0%. La economía únicamente estaría sujeto por la inversión privada minera, mientras que en otros sectores la inversión privada se contraería del menos 0.4%. En México, se prevé que la economía crezca 3.3% en el 2022 y el 2.5% en el 2023, tras una expansión de un 5.9% en el 2021. Las exportaciones seguirán beneficiándose de la fuerte recuperación de Estados Unidos, mientras que la inflación disminuirá, tras el notable incremento registrado en 2021. En Chile, las proyecciones del Banco Central para el 2022 y 2023 no son auspiciosas, ya que se espera una fuerte desaceleración. Así, para el 2022 y 2023 se proyecta que la economía crecerá entre 1.5% y 2.5%, y entre 0.0% y 1% respectivamente. También se prevé que el consumo caerá 0.2% el 2022 y 1.5% el 2023, explicado por una reducción sustancial del consumo de bienes durables luego de su fuerte acumulación durante el 2021. En cuanto a la inflación, se estima que en torno al 7% durante el primer semestre del 2022. En Colombia, el Banco de la República proyecta que la economía crecerá 4.7%. Por un lado, no se suponen efectos significativos sobre la actividad económica de posibles nuevas olas de contagio de COVID, y por otro, los altos niveles de consumo privado podrían no tener un crecimiento tan favorable como el que se estima. En cuanto a materia de inflación, el Banco de la República estima que para el 2022 la cifra se ubicará en 3.6%. Como verán, estas proyecciones parecen indicar un estancamiento en la alianza. De los 4 miembros, Chile será el que crezca menos. Incluso se indica que Sudamérica solo crecerá 2.3%, esto debido a que Brasil se expandiría solo 1.5%. Aunque está previsto para el presente año la integración de Ecuador. Sin embargo, esto depende de que México, que es parte de la alianza, firme el acuerdo comercial con Ecuador, pues la relación comercial con Perú, Colombia y Chile está resuelta a través de la Comunidad Andina y con Chile a través de otro acuerdo. Estamos a punto de terminar un acuerdo de libre comercio con México, que es una condición esencial para el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico, donde esperamos estar en el primer trimestre del próximo año, señaló Lasso en un foro de negocios en Quito para atraer inversiones a su país. De esta manera, el país aspira a convertirse en el 5º socio pleno. Queremos al Ecuador pronto en esta alianza y que ese sea un mensaje también para fortalecer la inversión, el comercio, la transformación productiva, expresó el presidente colombiano Iván Duque en Cartagena de Indias al reunirse con su homólogo ecuatoriano Guillermo Lasso en la instalación del 10º Gabinete Binacional con Ecuador. No obstante, los cambios a nivel político en la región llevan a Ecuador a un escenario de negociación más complejo. Se esperaría un ingreso a la Alianza del Pacífico a mediano plazo, pero dependerán del nuevo presidente que elija Colombia y la postura que adopte Chile en su nueva constitución. Cabe aclarar que el requisito esencial es tener con al menos la mitad de los estados parte de la Alianza del Pacífico. Pero, ¿qué significaría el ingreso de Ecuador en la Alianza del Pacífico? El Banco Central de Ecuador prevé que el país crezca 2.54% en 2022, una tasa que se ubicaría en el promedio de otras proyecciones, entre ellas la de FMI 3.5%,
que luce como la más optimista frente a la de la CEPAL, 2.6%, y el Banco Mundial, 1.4%. La Alianza del Pacífico representa cerca del 41% del PBI de América Latina, así como 40% exportaciones, lo que equivale a 627.000 millones de dólares, 38% de inversión extranjera directa y 60% del comercio regional. Para Pablo Arosemena, expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, ser parte de la Alianza del Pacífico será un gran paso hacia la integración comercial que genera más empleos y fortalece el poder adquisitivo. Explica que el bloque es un imán de inversión que entre el 2011 y 2018 atrajo el 38% de la inversión extranjera directa. De ingresar a la alianza, Ecuador podrá aumentar sus exportaciones en al menos 398.6 millones de dólares. Eso significa más empleos productivos, detalla el también expresidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Indica que los principales productos de exportación de Ecuador que serían beneficiados con el ingreso del país a la alianza son frutas, madera, metales y carnes y pescados. En la mayor parte de estos productos tenemos ventaja competitiva. Los principales productos de importación que con la Alianza del Pacífico se abaratarían son los vehículos, alimentos para animales, maquinaria y productos farmacéuticos, señala Arosemena. Adicionalmente, la Alianza del Pacífico negoció con Singapur un tratado de libre comercio como un primer acuerdo con los 4 candidatos a estados asociados, dentro de los cuales también están Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Pero el ingreso de Ecuador a la alianza no significaría un gran beneficio, pues sería la economía más pequeña de la alianza. Sin embargo, el ingreso de un nuevo estado significaría que después de 10 años la alianza se abre a nuevos miembros, un claro mensaje que está dispuesto a asociar nuevos estados. Pero no solo eso, el ingreso de Ecuador significaría que la Alianza del Pacífico es y será la única organización exitosa de la región. Consigo, la geopolítica de la Alianza del Pacífico tendrá más peso en la región. Cabe aclarar que a diferencia de otros proyectos, la Alianza del Pacífico no aboga por la autonomía de la región, no critica el capitalismo y no se desliga del paradigma liberal, tal como hicieron las organizaciones que abanderaron el regionalismo postliberal, la UNASUR, Mercosur, CELAC y ALBA. Sin embargo, los países de la Alianza han compartido desde su creación una ideología liberal que ve en la firma de tratados de libre comercio un elemento clave para la internacionalización de la economía y para la atracción de una mayor inversión extranjera y una visión geoeconómica, que considera necesaria una mayor aproximación a la región Asia-Pacífico y mantener las relaciones económicas y políticas tradicionales con Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, después del ascenso de nuevos presidentes con ideologías opuestas a la libertad económica, no es difícil imaginar qué es lo que puede pasar a largo plazo. No obstante, para llevar a cabo reformas sustanciales como expropiaciones y estatizaciones, se requiere que el país esté preparado. Después de todo, un país tiene múltiples dueños, desde pequeños comerciantes hasta empresarios multinacionales. Y para eso se requiere 2 cosas: aprobación de la población y un apoyo político en el Congreso. Para que se haga una idea de qué es lo que puede pasar si no tienes ambas condiciones. El expresidente Vizcarra fue vacado cuando tenía el 77% de aprobación, según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, mientras que la encuesta Ipsos aprobaban con un 78% al entonces presidente Vizcarra. A pesar de todo, el Congreso lo vacó, lo que terminó en una manifestación sin precedentes. Tan grande fue que el presidente transitorio Manuel Merino terminó renunciando a una semana de asumir la presidencia. La vacancia del presidente Vizcarra se dio en gran medida porque el Congreso era en su mayoría opositor. Incluso, para sacar adelante algunas reformas sustanciales, el presidente Vizcarra tuvo que presionarlo con disolver el Congreso. De manera que Congreso y Ejecutivo estuvieron enfrentados. Sin embargo, el respaldo de la población lo tuvo el presidente, mientras la aprobación del Congreso estaba por debajo de un dígito. Ante ese escenario, tenemos que preguntarnos, ¿los presidentes revolucionarios cuentan con esos requisitos? Según la última encuesta, la aprobación del presidente AMLO está en color verde. De hecho, cerró 2021 con tendencia ascendente, al registrar 67% de aprobación. Eso explica la siguiente noticia. Andrés Manuel López Obrador, segundo líder político con mejor aprobación del mundo. Mientras que, en el Congreso, el partido del presidente es el más representado en la Cámara de Diputados, pero con una mayoría no tan aplastante. Pues de los 500 miembros de la Cámara de Diputados, Morena tiene 202 diputados, mientras que en la Cámara de Senadores, el partido Morena tiene 63 de 128, de manera que el presidente tuvo que negociar con otros partidos.
A pesar de todo, el presidente casi siempre consiguió lo que deseó. En Perú, la desaprobación del presidente Pedro Castillo alcanzó el 58% en diciembre, según la encuestadora Ipsos, mientras que, según la encuestadora IEP, la desaprobación alcanzó el 60%. Con esos números, es uno de los presidentes más desaprobados en las últimas décadas, en tan solo unos meses de gestión, mientras que el Congreso solo tiene el respaldo de 2 agrupaciones, lo que suma 43 de 130. En un principio, se sostenía que el presidente tenía planeado cerrar el Congreso, pero la oposición de mayoría de derecha y centro-derecha no respalda de todo al presidente. Incluso, la población en su mayoría cree que el presidente no terminará su mandato. Esto por las diversas investigaciones que se tiene sobre el presidente. En Chile, las cosas son distintas, con una nueva constitución en proceso y un presidente siendo el más votado desde el voto voluntario. Las cosas no pueden estar nada bien para el libre comercio. Según la encuesta Criteria, el 52% de la población aprueba a un presidente que aún no ha juramentado. Su aprobación mayoritariamente es en los jóvenes y en la ciudad de Santiago, es decir, controla a los jóvenes y la capital del país. Por otra parte, entre las emociones frente a la victoria de Boric predominaron alegría y sorpresa 23% y solo alegría 21%. En tercer lugar está tristeza y miedo con 14%. Mientras que en el Congreso se encuentra dividido en partes iguales entre partidos de izquierda y de derecha, pero Boric llega al poder con un partido político, Convergencia Ciudadana, sin mayoría, lo que le obstaculizaría sus iniciativas de ley. Incluso la derecha alcanza la mayor representación en el Senado desde el regreso de la democracia, por lo que los analistas señalan que el nuevo presidente tendrá las negociaciones políticas muy difícil. Así, el gobierno de Boric podría tener trabas del legislativo para eliminar las AFP o la implementación de un royalty a la minería del cobre, entre otros. Sin embargo, la constituyente gira a la izquierda al elegir a su nueva presidenta, institución en la que la derecha no tiene poder de vetar. Los constituyentes han elegido como reemplazante de Elisa Loncón a la doctora en Salud Pública y ambientalista de 40 años, María Elisa Quinteros, representante de los movimientos sociales. De esta manera, la mayoría de países latinoamericanos tienen gobiernos catalogados de izquierda o de centro-izquierda, que marcaron una tendencia política e ideológica en la región. No obstante, el panorama político de la región ha cambiado mucho, y esta nueva oleada no cuenta con la misma aceptación interna y externa que en el 2008. La desaceleración económica mundial trae muchos retos para los políticos de izquierda, que deberán responder a las demandas de su población y demostrar que son una opción viable y diferente en materia económica. Por el momento, nada indica que, tanto como en Chile, México y Perú, las expectativas económicas vayan a ser un milagro económico. Con esto, la Alianza del Pacífico se estaría estancando en cuanto a materia económica. Sin embargo, desde hace unos años ha nacido una nueva fuerza política, los liberales, y su líder en el continente es Javier Milei. Su mensaje ha traspasado fronteras, incluso en un país como Argentina, que ha tenido décadas para adoctrinar a los jóvenes. Los liberales han conseguido representación en el Congreso. Que los números muestran el hartazgo de esta casta política que nos empobrece, donde los únicos que progresan son los políticos y aquellos ciudadanos de bien que nos rompemos el lomo laburando. Cada vez nos va peor a pesar de estar trabajando cada vez más. Y en un país como el Perú, parece que tendrá una aceptación más grande de lo esperado, pues el país, en su mayoría, vota por derecha o centro-derecha. Incluso ver o escuchar a jóvenes admitir que son de derecha o que son capitalistas era algo inimaginable en gobiernos anteriores. Mientras que en Chile, México y Colombia, los jóvenes parecen preferir a políticos de izquierda o centro-izquierda.